Autoridades de salud desmienten que haya ocurrido la primera muerte por COVID-19 en México. Reconocen que hay 2 pacientes graves en estado crítico. Son 53 los casos confirmados y 176 se mantienen como sospechosos. Por el coronavirus, la cepa adelanta las vacaciones de Semana Santa y no solo eso, estas van a durar un mes. Estamos hablando de un receso de 30 días. En donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. En la Ciudad de México se confirma el brote de sarampión que habría ocurrido en un reclusorio. Hasta el momento ya son 18 los casos confirmados. Al clausurar los trabajos de la Convención Nacional de Banqueros, el presidente López Obrador llamó a ellos a la unidad y reiteró que no habrá cambios en la legislación que regula ese sector. Independientemente de nuestras diferencias, concepciones, manera de pensar, que pongamos siempre por delante el interés general, el interés de la nación. El sábado, un comando armado ingresó a un bar ubicado en Salamanca, Guanajuato, y disparó contra los clientes. 5 personas murieron y otras 21 resultaron heridas. Entre las víctimas mortales está un menor de 12 años que pasaba por el lugar. Con la aparición del coronavirus. Pese a las recomendaciones de evitar lugares concurridos, la Basílica de Guadalupe lució llena durante la misa dominical. Llegado el momento del saludo de la paz, el sonido local del recinto recordó que había que evitar el contacto entre manos y que bastaba con una inclinación de la cabeza. La paz del Señor esté con ustedes. Respecto personal, ya tomaré yo decisiones al respecto. Finalmente, el jefe de la gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz, mano derecha de Cuauhtémoc Blanco, compareció ante el Congreso local como parte de la glosa del primer informe de actividades. No supo explicar el ejercicio de más de 260 millones de pesos asignados. Los legisladores lo llamaron a dejar el cargo hasta que las autoridades judiciales deslinden responsabilidades. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlos. Esto es Imagen Noticias. Yo soy Francisco Sea. 2 horas y piquito de información nacional e internacional. En lo internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos Paco, días. ¿cómo estás? Vamos a estrenar un saludo cada día, mira. Así es. Ahora es el último que vi fue este. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, Jao. pues estamos con, obviamente, lo del coronavirus. El gobierno de España aprobó un decreto que restringe la libertad de movimiento de los habitantes en todo el país para evitar la propagación del coronavirus. Por su parte, Francia ordenó el cierre de todos los lugares públicos no esenciales y bueno, llaman a la calma y también a que aprendamos de las medidas que ellos no tomaron para que aquí en el continente americano las empecemos a tomar. Señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, Paco. Quique, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarle. Bueno, también afectado ya el fútbol mexicano, por fin, ¿verdad? Se tardaron un poco, porque se tendrá que suspender el fútbol mexicano. Bueno, buenos días. Buenos días, Barret. Bienvenida. Gracias. ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? Por eso, síganos en TikTok para más videos como este, para más risas. Oigan, bueno, ya se ha hablado mucho acerca del tema de hacer home office. Pues, ¿qué creen? En la próxima década va a ser algo muy común. Hay una tendencia ya en distintas empresas en la actualidad que indica que sí debería de ser así. Y es que hay un nuevo estudio donde indica que es un beneficio para la salud de los empleados y para la lealtad de los empleados hacia la empresa. Y eso podría ser una muy buena opción justo ahorita con esta pandemia. Hay que hacer nosotros nos conectamos por por Skype, ¿no? No, si eres bien innovadora. ¿Verdad? Eres alta, en pijamita acá con pura un vasito. tecnología. Yo puedo dibujar una cartulina con dónde va a llover y todo, y papel Sería bond. bellísimo. Es más, lo grabamos en la noche para no levantarnos temprano. Eso. No, el chiste es que no salgas de tu casa por la cuarentena. Por eso lo grabé Lo en la grabamos en noche. mi casa en la noche, a las 10 de ya la noche. entendí. Me despierto a las 10 de la Yo mañana. pensé que venir aquí en la noche y yo no. Ahorita está Ciro, no nos va a dejar usar el estudio. No creo. Ay, Dios. Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. ¿Cómo están?
estás, mi querido Paco? Me da Bien, mucho gusto bien. saludarte. Jojo, mi querida Hello. Shtal, Quique, Robert, López Olvera. ¿Cómo están? Bueno, vemos una imagen de satélite bastante importante. ¿Por qué? Porque como ya estamos a unos días de dar inicio oficialmente a la temporada de primavera, están llegando sistemas frontales que se están asociando ahora a un pronóstico de lluvia. Tuvimos lluvia todo el fin de semana, se dieron cuenta. Tarde-noche, de manera ligera, moderada. De se esa lo que nada dije. más empuerca mi coche. Exactamente, de esa que aquí Sí, que le ¿Qué fascina te puedo decir? que llegue. Y mira aquí que fíjate nada más que hoy también ve cómo está aquí bonito. Ya estás Entonces, en el coche, ya que- ya pásale, se pásale. nos vamos a lavar. Entonces hay una línea seca. Ya hemos hablado de que es una línea seca. Son Vientos. vientos, Marlene, muy Yes. bien. Vientos, Marlene. Estrellita para mí. De 60 a 70 kilómetros por hora en todo el norte del país. Vientos se instalan aquí, la frontera norte y noreste, y además lluvias extendidas de norte a centro. Esa es la nota para el día de hoy y también para el día de mañana. Ahí está. Muy bien, gracias a mí. Y bueno, iniciamos una nueva semana. Las medidas para prevenir el contagio del coronavirus comenzaron a ser más extremas, y ya inició, por llamarlo de alguna forma, la parálisis al posponer o cancelar eventos, al anunciar la suspensión de clases en escuelas y otras actividades. El reloj está en marcha. Lunes 16 de marzo, a 3 meses de iniciado el COVID-19. En el mundo se reportan 160,000 casos confirmados en más de 140 países. En México son 53 los positivos y 153 los casos sospechosos. Las medidas para evitar la propagación y contagio continúan. En el Vaticano, las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se llevarán sin la presencia de los fieles. Serán transmitidas por redes sociales. España e Italia han ordenado a la población confinarse en sus viviendas. En México, autoridades sanitarias y de educación anunciaron el inicio anticipado de las vacaciones de Semana Santa, que además se extenderán un mes. Y por si fuera poco, no faltan los abusadores. Piratas informáticos utilizan el miedo y la confusión para expandir virus informáticos, aprovechándose de la epidemia del COVID-19. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Ya lo sabe, a través de redes sociales, todos los días le hacemos una pregunta. El viernes le preguntamos, ¿dejará de acudir al cine, conciertos, centros comerciales y evitar aglomeraciones para prevenir el COVID-19? Esto nos dijeron los mexicanos. 70% dijo que sí lo hará, 30% nos comentó que no. Hoy nuevamente a través de @imagen_sea, síganos y participe. Pregunta del día de hoy es, ante las medidas para evitar el contagio del COVID-19, ¿considera factible realizar su trabajo desde casa? ¿Sí o no? Nuestro hashtag es Abre los Ojos. Hay que utilizarlo. Recuerde que está en Imagen Noticias y puede participar durante todo el día. 5:58, arrancamos. Ya no importa si es de día o de noche, si alguien los observa o no. Cámaras de seguridad de un autolavado captaron el momento en que se lleva a cabo una ejecución. Tal y como lo observa en la pantalla, los dos hombres vestidos de negro comienzan a disparar en contra de 4 personas. 2 de ellos, entre los que se encuentra un exreo, murieron en el lugar, mientras que otros 2 resultaron heridos. La agresión ocurrió el pasado jueves 12 de marzo sobre la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan. Ahora mire este video en donde una vez más es evidenciada la falta de preparación y vocación de algunos policías. No se sabe por qué fueron detenidos los tripulantes de este vehículo. Sin embargo, la forma de actuar de la gente no es parte de ningún protocolo. Así, a pura grosería y poniendo la mano en su arma de cargo, pues intenta hacer valer la ley. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en Santa Fe, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Bájense a chingar a su madre. No, no puedes abrir. Qué vergüenza. Bueno, en madrugada accidentada en este inicio de semana, cerca de la caseta de cobro número 21 de la México Pachuca, un automóvil particular terminó volcado debido al exceso de velocidad. Lamentablemente, el conductor perdió la vida, mientras que el copiloto resultó lesionado. Mientras tanto, en la calle de Horacio, en la alcaldía de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo en Polanco, también por el exceso de velocidad, el conductor de un vehículo se impactó en contra de la aguja de acceso de los carriles laterales. A pesar del aparatoso accidente, no se reportaron personas lesionadas.
La violencia mantiene secuestrado al estado de Guanajuato. Este sábado, alrededor de las 9:30 de la noche, varios sujetos armados ingresaron al bar La Típica, ubicado en Salamanca, y dispararon en contra de los asistentes. Autoridades municipales confirmaron que 5 personas murieron y 21 más resultaron heridas. Entre las que perdieron la vida se encuentra Leonardo, un menor de 12 años que pasaba por el lugar en compañía de su madre. Cabe recordar que esta agresión ocurre a casi un año de la masacre registrada en el bar La Playa, también en Salamanca, en donde 15 personas perdieron la vida acribilladas por un comando. Y bueno, ¿recuerda usted el famoso portal de Zona Divas, el sitio de internet que era administrado con fines de explotación sexual? Este domingo, Víctor González Martínez, quien se encargaba de fotografiar a las víctimas con la finalidad de exhibirlas en el portal para ofrecer servicios sexuales, fue sentenciado a 7 años y 6 meses de cárcel tras ser declarado culpable del delito de explotación sexual agravado. Apenas el año pasado, el gobierno federal desmanteló la red que operaba Zona Divas con la captura de Ignacio Antonio N., el Sony, presunto fundador de este portal. Y bueno, la prevención es sin duda la mejor arma en contra de los desastres naturales. Por ello, este fin de semana, personal de la Marina llevó a cabo el ejercicio de ayuda humanitaria y migración de desastres Chiquital 2020. En esta ocasión, el escenario hipotético trató la prevención, auxilio y recuperación ante un sismo de magnitud de 8.5 grados ocurrido en Puerto Chiapas, Chiapas. En el recinto portuario de Pichilingue, en Baja California Sur, elementos de la Marina aseguraron 14 kilos de marihuana que era transportada en un tráiler con diversos paquetes de mensajería express. La droga fue localizada con el apoyo de binomios caninos durante una inspección de rutina. Y en la garita de Puerto México, en Nogales, Sonora, elementos de la Guardia Nacional aseguraron 3.500 cartuchos de diferentes calibres, los cuales eran transportados en un espacio de la llanta de refacción de un vehículo particular. Los cartuchos y el conductor fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, la Guardia Nacional decomisó un cargamento de más de 12,000 comprimidos de un medicamento controlado por las autoridades sanitarias. Las 12,338 cápsulas se encontraban al interior de 7 cajas de cartón de diferentes tamaños, las cuales no contaban con el permiso sanitario ni la documentación que acreditara su procedencia. ¿Qué le parece si ahora vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 2.46%. Hong Kong baja 4.03%. En Europa, Londres gana 2.46%. París sube 1.83%. Frankfurt avanza 0.77%. Madrid gana 3.73%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 23.185 puntos, el Nasdaq 7.874 unidades, la Bolsa Mexicana 38.085 puntos. Los billetes: el dólar 21 pesos con 13 centavos a la compra y 21 pesos con 98 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 88 centavos a la compra y 24 pesos con 85 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $30.82 por barril. El Brent del Mar del Norte, $32.25 por barril. La mezcla mexicana, $23.58 por barril. Bueno, les recuerdo que este lunes 16 de marzo no abrirán las sucursales bancarias en el país con motivo del fin de semana largo correspondiente al natalicio de Benito Juárez, benemérito de las Américas. Los bancos, recuerde que ofrecerán servicios, las sucursales dentro de almacenes comerciales y supermercados en los horarios tradicionales. Además, están disponibles las 24 horas los servicios de banca por teléfono, banca por internet y la red de más de 57,000 cajeros automáticos en todo el país. Y también con motivo del fin de semana largo, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informa que este lunes el horario de servicio será establecido para los días feriados. El recorrido de los trenes será a partir de las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche. El Metro recuerda a los usuarios que las bicicletas podrán ingresar durante todo el horario de servicio.
Y en Noticias del Mundo le cuento que miles de personas en toda Italia han salido a cantar en sus balcones en un intento por levantar el ánimo en medio de la cuarentena por el COVID-19. Y es que desde el pasado martes el gobierno implementó medidas de aislamiento en todo el país para tratar de frenar la propagación del virus. Y la prefectura de la Casa Pontificia informó que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en el Vaticano se llevarán sin la presencia de los fieles. Sin embargo, aseguró que las celebraciones religiosas serán transmitidas por video, así como por las redes sociales oficiales del Vaticano. El gobierno de España aprobó un decreto que restringe la libertad de movimiento de los habitantes en todo el país para evitar la propagación del COVID-19. El decreto se ampara en un estado de alarma bajo el cual solo se permitirá a la gente salir de sus casas en circunstancias especiales para viajar al trabajo o comprar alimentos y medicinas. Y aunque Francia ordenó el cierre de todos los lugares públicos no esenciales debido a la pandemia del COVID-19, este domingo se llevaron a cabo elecciones a nivel nacional para elegir alcaldes y otros cargos locales. Y es que el presidente Emmanuel Macron decidió no posponer las elecciones en medio de inquietudes de que sería antidemocrático. Pero a pesar de eso, la vida básica, que significa comprar alimentos y salir a votar, respetando estas reglas sanitarias, debe continuar, porque esto va a durar varias semanas. Allí, en cualquier caso, necesitamos responsabilidad colectiva, solidaridad. Esto es lo que hace fuerte a nuestra nación y continuaremos de esa manera. A ver en qué resulta esta decisión. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que su país suspendería la llegada de vuelos desde Reino Unido e Irlanda a partir de este lunes a medianoche. Con ello, se amplía el bloqueo de tráfico desde Europa como medida contra el COVID-19. Sin embargo, Pence aclaró que se permitiría regresar a residentes legales y a ciudadanos estadounidenses. Mira, tenga mucho cuidado porque, bueno, no cabe duda que estos están por todas partes. A medida que el COVID-19 se propaga en todo el mundo, los piratas informáticos utilizan el miedo y la confusión para expandir virus informáticos de manera cada vez más sofisticada. Se ha detectado cientos de diferentes campañas criminales que han enviado millones de correos electrónicos falsos. Uno de ellos afirma tener un documento con detalles sobre una vacuna contra el coronavirus que está siendo encubierto por los gobiernos de China y Reino Unido. Pero al final, cuando usted abre los documentos, la computadora o el celular tiene acceso al virus y bueno, pues con ello ya se imaginará todos los problemas que va a tener. ¿Cómo amanece el mundo? Hasta este lunes 16 de marzo a nivel mundial se reportan más de 160,000 casos confirmados de COVID-19 en más de 140 países. En el continente asiático, China ya reporta 80,000, aquí las cifras están aquí medio raras, le voy a dar 80,000, 11 contagios, Irán 12,729, Corea del Sur 8,236 y Japón disminuye, por fortuna, de 1,335 a 773. En África, vamos a pasar, ahí ya son solo 109 en la región de Egipto, 18 tiene Túnez, Argelia 37 y Senegal tiene 10, así como Sudáfrica ya subió, tiene 61. En Europa los casos de COVID-19 en Italia siguen siendo la mayoría con 24,747. En España 7,843, Francia 5,423, Alemania 4,585, Suiza 2,200, mientras que en los Países Bajos y Reino Unido tienen 1,372. Ahora vamos a pasar al lado de nuestro continente, en América. ¿Cómo están las cifras? Estados Unidos sigue teniendo más, 2,952, Canadá 249, 53 ya aquí en México, 151 en Brasil, 45 en Colombia, 43 en Panamá, 34 en Argentina, 28 en Ecuador y 26 en Costa Rica. Por último, en Oceanía son al menos 250 casos en Australia, mientras que en Nueva Zelanda son 8. Así el mapa el día de hoy de COVID-19. Y ahora vamos a los deportes con Robert López Olvera. 6 de la mañana con 19 minutos. Lo seguimos invitando a que participe en nuestra pregunta del día. Ante las medidas para evitar el contagio de COVID-19, ¿considera factible realizar su trabajo desde casa? ¿Qué nos dicen los mexicanos? Pero de verdad ponerse a trabajar, el 74% dice que sí, 26% nos dice que no, hay que seguir participando. Importantísimo utilizar el hashtag Abre los Ojos a través de @imagen_sea. Vamos ahora con mi querida Sammy Rocks. ¿Cómo está el clima, amiga?
Mi queridísima Marlene Stahl, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y fíjate que tenemos información muy importante del pronóstico del tiempo. Como bien decías desde muy temprano, la línea seca son vientos que van de los 60 a los 70 kilómetros por hora y se extienden principalmente en la parte oriente del estado de Chihuahua, los límites con Coahuila. Aquí los vientos van a estar favoreciendo torbellinos y tolvaneras, esto en el transcurso del día. Además, esta línea seca se asocia a un canal de baja presión que es lluvia. Muy bien. Esto en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, se extiende en Nuevo León y en Tamaulipas. Estas condiciones de lluvia, de vientos y de toda la inestabilidad que se está moviendo en el norte del país estaban ya pronosticadas para mitad del mes de marzo, prácticamente cuando iniciábamos casi la primavera. Incrementábamos un temporal lluvioso, llegaban nuevos frentes fríos. Todavía la temporada de frentes fríos en primavera va a estar con nosotros. Finaliza hasta mitad del mes de mayo, que es cuando inicia la temporada ciclónica. Y bueno, vemos una corriente en chorro. Usted ya sabe que esto es nubosidad de niveles medios y altos y se mantiene también con vientos en Baja California y en partes del estado de Sonora. La nubosidad por bajas presiones en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, pero también en el Valle de México. Por tanto, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, la Ciudad de México, el Estado de México y hasta Morelos, con nubes el día de hoy, al igual que el fin de semana es posible algún chubasco de forma muy aislada y vientos en zonas de la península de Yucatán y en Campeche todavía hacia los 40 kilómetros por hora sus rachitas. Vamos a ver ahora los termómetros en el noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Qué está sucediendo en Tijuana, Baja California? Si ve, el panorama está en cielos parcialmente nublados. Las máximas llegan a 18 grados centígrados. Mexicali 24, Hermosillo, Sonora se mantienen casi los 30 grados para esta tarde calurosa. En Chihuahua capital, a pesar de los vientos, hay 29 grados pronosticados. La Paz 27, al igual que en Durango y en Mazatlán. Hay pronóstico de lluvia. ¿Por qué? Pues por un canal de baja presión, se lo enseñé hace ratito. En Monterrey, en Zacatecas, en San Luis Potosí, tierra de Xtal, y se mantiene también en Tamaulipas un pronóstico de lluvia también para mi hermoso y bello Tampico, Madero y Altamira. 26 grados el día de hoy, lluviecita para que no me lave el carro, no salga a lavar ropa. Es Morelia, Ciudad de México, también tenemos un pronóstico de chubascos para el día de hoy, similar al fin de semana. Guadalajara y Vallarta mantienen cielos parcialmente nublados con un escaso potencial de chubascos. Eso sí, el calor, hay que mantenerse bien hidratados, al igual que en Acapulco, Guerrero, con 31 grados centígrados. En donde tenemos 36 grados es en la Blanca Mérida, ya estamos acostumbrados a eso, pero también hay vientos por allá muy fuertes. Veracruz se mantiene en 28, Oaxaca en 30, Villahermosa, Tabasco 35, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 35 también alrededor, Campeche en los 31 y Cancún estable, caluroso pero no tanto, en los 29, 30 grados centígrados. En zonas del sureste mexicano, hasta que baje todo esto que está ahorita en el norte del país, va a haber algunos cambios. Mientras tanto, sol y calor. Pues hasta aquí el primer reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco C. Es una realidad y van en aumento los casos de coronavirus en México. Ayer en su conferencia diaria para darle seguimiento al tema, la Secretaría de Salud informó que hay 53 casos confirmados, 2 pacientes están graves, 176 casos se mantienen como sospechosos, 60% de los casos positivos corresponden a hombres y el 40% restante a mujeres. Del total de casos confirmados, 83% se han atendido de manera deambulatoria, por supuesto, mientras que el 17% ha requerido una hospitalización. Ayer circuló la versión de que un paciente de 71 años habría fallecido en un hospital de la Ciudad de México a causa del virus. Anoche las autoridades desmintieron esta información, pero sí dijeron que está en estado crítico. Esto fue a un corte a las 11 de la noche el día de ayer. Y ya se están tomando mayores precauciones para hacerle frente al COVID-19. En una reunión el sábado entre autoridades de salud y de educación, se decidió adelantar y ampliar el periodo vacacional de Semana Santa para contener los contagios. Con la finalidad de evitar contagios del COVID-19, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, decidieron adelantar el periodo vacacional de Semana Santa, así como suspender todos los eventos deportivos, ceremonias y actos cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos del país. En conferencia de prensa, el titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, acompañado del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la suspensión de las actividades de eventos cívicos en las escuelas de todos los niveles. Destacó que una de las medidas que se decidieron fue adelantar el periodo vacacional de Semana Santa con la finalidad de mantener un aislamiento preventivo en el sector educativo. Que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo.
y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar 2 semanas, 10 días que no va a haber clases, porque las otras 2 semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar. Moctezuma Barragán enfatizó que se va a instalar una comisión de salud en las escuelas con la finalidad de apoyar en la instalación de filtros para coadyuvar en la higiene escolar, no solamente para el coronavirus, sino de forma permanente. Que en cada escuela de la República se va a instalar una comisión de salud. Esta comisión de salud se debe de instalar dentro de los consejos de participación escolar. Si existiese alguna escuela que no tuviera el consejo instalado, aprovecharía para instalar su consejo de participación escolar y dentro de él la comisión de salud, que esto está previsto en la nueva legislación, en el artículo 131 de la Ley General de Educación. Esta comisión tendría como objetivo, primero, apoyar la instalación en todas las escuelas de los filtros escolares. Dentro de la Comisión de Salud se incluirá a padres de familia y tutores de los menores de edad que deberán de realizar el primer filtro en sus hogares con la revisión de síntomas y lavado de manos de los niños antes de acudir a su plantel. Todo por escrito en una hoja que deberán ser entregadas a los profesores. También, los profesores deberán de crear un filtro para la revisión de los alumnos antes de la entrada a clases con la finalidad de evitar contagios. En dado caso de que un alumno tenga los síntomas del COVID-19, de inmediato se suspenderán las clases en esa escuela. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advirtió que la propagación del COVID-19 en México alcanzaría el 1.2 millones de contagios. Por ello, consideró urgente determinar el presupuesto para atender la situación. Para este año se aprobaron 560 millones de pesos para el programa de protección, 560 millones de pesos para el programa de protección en contra de riesgos sanitarios y 532.7 millones para el programa de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, el centro alertó que no existe la certeza de si el gobierno federal cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la pandemia, por lo que llamó a tomar en cuenta asignaciones adicionales. Y a través de un comunicado, el gobierno de México recomendó a la población evitar viajes internacionales no esenciales. Explicó que en los últimos días ha aumentado el número de personas que enfrentan dificultades logísticas en el exterior, incluyendo la cancelación de vuelos o la necesidad de reconfigurar rutas y cambiar escalas. Señaló que si algún viajero presenta síntomas de la enfermedad respiratoria durante su trayecto a México, deberá de informarlo al equipo de sanidad internacional que realiza labores de vigilancia en cada punto de ingreso al país. Y también mediante un comunicado, el IMSS dio a conocer que reforzó las medidas de prevención entre las personas que viven con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas con el objetivo de evitar infecciones graves por COVID-19 que compliquen su salud. Debido a su situación de vulnerabilidad, además de reiterarles las medidas sanitarias necesarias, el IMSS les hizo un llamado para que ante cualquier síntoma grave de la enfermedad respiratoria acudan de inmediato a urgencias. Mire, pese a las recomendaciones de evitar algunos lugares concurridos, ayer la Basílica de Guadalupe estaba llena. En su mensaje, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió a los presentes ponerse de pie y elevar una oración para que México pueda enfrentar sin graves consecuencias al coronavirus. Llegado el momento del saludo de la paz, el sonido local del recinto recordó que había que evitar el contacto entre manos y bastaba con una inclinación de cabeza. Y bueno, ya son más los eventos masivos y festivales que se han pospuesto o cancelado temporalmente. Tal es el caso de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, que iniciaría el próximo 20 de marzo. Las autoridades informaron que la feria se podrá llevar a cabo una vez que haya pasado la contingencia en fechas aún por determinar. En Aguascalientes se pospuso la Feria Nacional de San Marcos, que estaba programada del 17 de abril al 10 de mayo. Esta se pospuso para los meses de junio y julio. El gobierno de Nuevo León anunció la cancelación provisional de la fiesta o del Festival Pal Norte, que se llevaría a cabo los próximos 20 y 21 de marzo, y dio a conocer que será reprogramado luego de que pase la contingencia sanitaria. Y ayer, en el último día del festival Cumbre Tajín en Papantla, Veracruz, las autoridades determinaron también suspender las actividades que se tenían programadas.
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció medidas para prevenir contagios de COVID-19 en la entidad. La primera estuvo relacionada con la llegada de más de 50,000 turistas de diversos países por el equinoccio. La segunda relacionada con la suspensión de clases en todos los niveles debido a que las universidades de la entidad tienen casi 50% de estudiantes de otros estados. He instruido que se disponga lo necesario para suspender las actividades e ingreso a los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Xichaltún los días 20, 21 y 22 de marzo, lo que nos permitirá reducir significativamente las posibilidades de contagio a nuestra población. Es importante destacar que esta suspensión no debe ser considerada como vacaciones, sino como una medida orientada a proporcionar el aislamiento social sugerido por todos los expertos en salud pública. Y en un respiro después de tanta mala noticia, le queremos presentar un video viral de esta hermosura de niña. Chéquelo. Esta nena que vemos ahí se hizo viral porque en el momento que la estaban peinando en un salón de belleza y la estaban grabando en un en vivo en redes sociales, ella dijo: soy fea. Y bueno, hasta Michelle Obama le hizo un comentario diciéndole que no eres fea, que eres maravillosa. Miren, ahí está apareciendo el tuit justamente de Michelle Obama. ¿Y vamos a ver el video o no vamos a ver el video justo donde ella le dice? Bueno, en redes sociales lo pueden encontrar como La Niña Fea y van a ver qué ternura de imagen. Morelos sigue siendo un estado acéfalo, es decir, que carece de cabeza o autoridad. José Manuel Sanz, jefe de la oficina del gobierno, compareció ante el Congreso de Morelos por presuntas operaciones financieras irregulares que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. Él negó todo y dijo que seguirá en su cargo ya que no existe una acusación directa. El jefe de la gubernatura, José Manuel Sáenz Rivera, compareció ante el Congreso de Morelos, donde exhibió su incompetencia para el cargo, al no poder responder sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de sus obligaciones. Pero ante el escándalo de corrupción derivado del caso Primavera, le solicitaron su renuncia. Por eso le digo que por salud pública considero y lo reitero públicamente que usted no puede ni debe seguir siendo funcionario público hasta que exista una resolución judicial que lo exonere plenamente. Su presencia en el gobierno del estado de Morelos, que hasta hoy se dice honesto, pone en duda precisamente esa honestidad con la que se está pregonando. Continuar en el cargo no le ayuda en nada al gobernador. Por el contrario, le está afectando gravemente al ponerle en entredicho el compromiso de luchar contra la corrupción. La comparecencia forma parte de la glosa del primer informe de gobierno, donde se cuestionó el uso de más de 260 millones de pesos asignados, pero que no hay claridad en su aplicación. Pero al ser un tema público, le pregunto, ¿está usted siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera? En este momento no sé. Queda grabado en este Congreso y serán las autoridades federales quienes determinen lo que conduzca en esta investigación. De todas formas, no es un tema de la glosa, ni estoy aquí para ese motivo. Lo quiero dejar claro y patente, y no vengo en ningún momento a ser crucificado. ¿De acuerdo? Ya en el aspecto personal, ya tomaré yo decisiones respecto a lo que pueda suceder. En este momento no tengo ninguna notificación. Pero no está usted saliendo, señor diputado, de la glosa. Molesto por la forma en la que fue tratado por los legisladores, Sanz salió de la comparecencia e insistió que se mantendrá en el cargo. Yo hablé con el gobernador en la mañana, he estado con el gobernador únicamente en la mañana, a mediodía, y yo estoy analizando también la situación en conjunto con él. En este momento no hay ninguna acusación formal y nada más, es lo que les puedo decir. En tanto, las investigaciones sobre el caso Primavera apuntan a que no solamente José Manuel Sanz estaría involucrado en el desvío de recursos, también otros miembros del gabinete. Para Imagen, Pedro Tonantzin. Van aumentando innegablemente los casos de coronavirus en México. Ayer en su conferencia diaria para darle seguimiento al tema, la Secretaría de Salud informó que hay 53 casos confirmados. De estos, 2 pacientes están graves, 176 se mantienen como sospechosos, 60% de los casos positivos corresponden a hombres y el 40% corresponde a mujeres. Del total de casos confirmados, 83% se han atendido de manera ambulatoria y el 17% ha requerido hospitalización. Ayer
Ayer circuló la versión de que habría el primer muerto por el coronavirus, un paciente de 71 años que había fallecido en un hospital de la Ciudad de México a causa del virus. Anoche mismo, las propias autoridades desmintieron esta información, pero dijeron que se encuentra en estado crítico. Por otro lado, también ya se están tomando mayores precauciones para hacerle frente al COVID-19. En una reunión que mantuvieron la Secretaría de Educación Pública con también las autoridades de salud para hacer frente al COVID-19, precisamente se dio a conocer en esta reunión del sábado entre las autoridades de salud y de educación, se decidió adelantar y ampliar el periodo de vacaciones de Semana Santa para contener los contagios. Con la finalidad de evitar contagios del COVID-19, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, decidieron adelantar el periodo vacacional de Semana Santa, así como suspender todos los eventos deportivos, ceremonias y actos cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos del país. En conferencia de prensa, el titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, acompañado del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la suspensión de las actividades de eventos cívicos en las escuelas de todos los niveles. Destacó que una de las medidas que se decidieron fue adelantar el periodo vacacional de Semana Santa con la finalidad de mantener un aislamiento preventivo en el sector educativo. Que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar 2 semanas, 10 días que no va a haber clases, porque las otras 2 semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar. Moctezuma Barragán enfatizó que se va a instalar una comisión de salud en las escuelas con la finalidad de apoyar en la instalación de filtros para coadyuvar en la higiene escolar, no solamente para el coronavirus, sino de forma permanente. Que en cada escuela de la República se va a instalar una comisión de salud. Esta comisión de salud se debe de instalar dentro de los consejos de participación escolar. Si existiese alguna escuela que no tuviera el consejo instalado, aprovecharía para instalar su consejo de participación escolar y dentro de él la comisión de salud, que esto está previsto en la nueva legislación, en el artículo 131 de la Ley General de Educación. Esta comisión tendría como objetivo, primero, apoyar la instalación en todas las escuelas de los filtros escolares. Dentro de la Comisión de Salud se incluirá padres de familia y tutores de los menores de edad que deberán de realizar el primer filtro en sus hogares con la revisión de síntomas y lavado de manos de los niños antes de acudir a su plantel. Todo por escrito en una hoja que deberán ser entregadas a los profesores. También, los profesores deberán de crear un filtro para la revisión de los alumnos antes de la entrada a clases con la finalidad de evitar contagios. En dado caso de que un alumno tenga los síntomas del COVID-19, de inmediato se suspenderán las clases en esa escuela. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. A través de un comunicado, el Gobierno de México recomendó a la población evitar viajes internacionales no esenciales. Explicó que en los últimos días ha aumentado el número de personas que enfrentan dificultades logísticas en el exterior, incluyendo la cancelación de vuelos o la necesidad de reconfigurar rutas y cambiar escalas. Señaló que si algún viajero presenta síntomas de la enfermedad respiratoria durante su trayecto a México, deberá de informarlo al equipo de Sanidad Internacional que realiza labores de vigilancia en cada punto de ingreso al país. También mediante un comunicado, el IMSS dio a conocer que reforzó las medidas de prevención entre el personal que vive con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas con el objetivo de evitar infecciones graves por COVID-19 que compliquen su salud. Debido a su situación de vulnerabilidad, además de reiterarles las medidas sanitarias necesarias, el IMSS les hizo un llamado para que ante cualquier síntoma grave de la enfermedad respiratoria acudan de inmediato a urgencias.
Pese a las recomendaciones de evitar lugares concurridos, ayer la Basílica de Guadalupe lucía llena. En su mensaje, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió a los presentes ponerse de pie y elevar una oración para que México pueda enfrentar sin graves consecuencias el coronavirus. Llegado el momento del saludo de la paz, el sonido local del recinto recordó que había que evitar contacto entre manos y que bastaba con una inclinación de cabeza. Y ya son más los eventos masivos y festivales que se han pospuesto o cancelado temporalmente. Tal es el caso de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, que iniciaría el próximo 20 de marzo. Las autoridades informaron que la feria se podrá llevar a cabo una vez que haya pasado la contingencia en fechas aún por determinar. En Aguascalientes se pospuso la Feria Nacional de San Marcos, que estaba programada del 17 de abril al 10 de mayo. Esta se pospuso para los meses de junio y julio. El gobierno de Nuevo León anunció la cancelación provisional del Festival Pal Norte, que se llevaría a cabo los próximos 20 y 21 de marzo, y dio a conocer que la fecha será reprogramada luego de que pase la contingencia sanitaria. Y ayer, en el último día de Festival de la Cumbre Tajín en Papantla, Veracruz, las autoridades determinaron suspender las actividades que se tenían programadas. Y ante las quejas de pacientes a los que no les aplicaron la prueba del COVID-19 en un hospital a pesar de tener síntomas de la enfermedad respiratoria, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de su titular Olivia López Arellano, explicó que solo se aplica la prueba a quien constituye un caso sospechoso. Explicó que se trata de personas que, además de tener los síntomas, hayan viajado al extranjero o hayan estado en contacto con una persona que ya se infectó de coronavirus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que pese a que nos mantenemos en la fase 1 de contingencia por COVID-19, se tomarán medidas propias de la fase 2, como suspender los eventos con más de 1,000 asistentes. En el caso de eventos privados, la cancelación dependerá de que lo anuncie en su momento el Comité Nacional de Salud. Lo que no se ha suspendido hasta el momento es la representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa. Los preparativos para la edición 177 se realizan de manera normal. El comité organizador del evento masivo señaló que se mantiene atento a las recomendaciones de las autoridades, además que detalló que se espera la llegada de 2 millones de visitantes. Y en otro asunto de salud también, ayer la Secretaría de Salud Capitalina, Olivia Pérez Arellano, informó que hay 16 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, 9 son adultos y prácticamente en todos los casos no hay antecedentes de vacunación incompleta. Las autoridades ya montaron los cercos sanitarios correspondientes en torno a los lugares en donde fueron detectados pacientes, principalmente en el reclusorio, o en el reclusorio norte me parece que fue, ¿no? Sí, en el reclusorio norte. Y le agradezco mucho que nos acompañe aquí en el estudio para aclarar todas sus dudas al doctor Jorge Arturo Zavala, que es otorrinolaringólogo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Encantado de estar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque creo que es muy importante que alguien que sí sabe del asunto le explique a la gente, porque he visto cualquier cantidad de burradas en las redes sociales, que ya de verdad creo que eso es lo primero que nos debe de preocupar, la ignorancia sobre el tema, doctor. Definitivamente, tenemos que entender que estamos viviendo un fenómeno nuevo. Es algo que de verdad sorprendió al mundo. El primer caso fue el 1 de diciembre y el gobierno de la República China tardó casi 30 días en implementar un programa de contención. Se sabía que esto se iba a salir a nivel mundial por las comunicaciones modernas, ¿no? Los aviones y todo esto, y sabíamos que iba a llegar a México. Tenemos la experiencia de epidemias pasadas, de crisis pasadas, y eso puede ayudar un poco, pero sí creo que es muy necesario ni minimizar ni exagerar la situación. Claro. A ver, vamos cosa por cosa, mi querido doctor. ¿En qué momento o cómo te puedes contagiar de este virus? Bien, lo primero que hay que saber es que es un virus respiratorio y los virus respiratorios se contagian a través de las secreciones. Prácticamente estamos hablando de las gotas de saliva, se llama flush o aerosol, que se expiden al estar hablando, simplemente al estar hablando expedimos saliva. Claro. Entonces, estas gotas están cargadas de partículas virales, que es el coronavirus, que es un virus beta 2, coronavirus se llama, parecido al del SARS del 2009, del 2003. Y entonces, esto se puede contagiar no solo inhalándolo. Estas partículas quedan impregnadas en la ropa, en la piel, en la cara. ¿En los muebles? En lo que se llama fomites, en los muebles, en la ropa, en los barandales, en los baños, en los libros, en los relojes, en todas partes. Entonces tú tocas esto y al tallarte la cara puedes inocularlo, incluso al tallarte los ojos. Entonces es importante entender que es sumamente contagioso, pero además, para complicarlo un poco, se empalmó esto con
La influenza, que todavía tenemos casos en el país. Claro. La influenza tiene un pico de diciembre, enero, febrero. Marzo todavía hay casos de influenza. Y entonces se empalman y muchos cuadros se parecen el coronavirus con la influenza. Eso hace que todavía sea un poquito más difícil el diagnóstico. De diagnosticar. ¿En qué momento, además de yo ya me toqué la cara, lo inoculé en mi cuerpo, cuánto tiempo empiezo ya a ser contagioso también para las demás personas? Eso es muy importante. Quizás será lo más importante de atender. Los estudios y las revisiones han dicho que tú eres contagioso desde antes de tener síntomas, 1 o 2 días antes. Y entonces estamos hablando de un periodo de incubación de 2 a 5 días, 7 días a lo máximo. Se recomienda un aislamiento de 14 días para esperar el tiempo suficiente para ver que no se haya reportado los síntomas. El problema importante de esto es que una buena parte de los pacientes no presentan sintomatología y ya están siendo contagiosos, son transmisores potenciales. Claro, ese es el gran peligro de esto, ¿no? Ese es el gran peligro, porque te voy a poner un ejemplo. Tú vienes en un avión. Fíjate lo grave de esta situación. Tú puedes viajar, por ejemplo, a Australia. Haces una escala en San Francisco, luego haces una escala en Inglaterra, luego uno en Japón y llegas a Australia. En 24 horas eres un potencial contaminante en 3 continentes. ¿No? Durante el avión tú no tienes temperatura, entonces te pasas los controles, los filtros, pero empiezas a toser, empiezas a sentirte mal en las 10 horas de vuelo. Y entonces lo que pasó con el avión en el que venían unos empresarios de un viaje de Vail, claro. Y obviamente hay una serie de contagios, ¿no? Claro. Entonces tú llegas y pasas una revisión aduanal, pasas una serie de filtros y has estado en contacto con mucha gente que ya se dispersó. Habitualmente decimos, vamos a tratar de ver cuáles son los contactos que tuvo esta paciente una vez que se hizo positivo, ¿no? Claro. Pero muchos pacientes pasan asintomáticos y son potenciales contaminantes, ¿no? Claro. Eso es muy importante también. Estaba yo leyendo algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud. Estaba leyendo también un artículo de la revista Science en donde dice que esos controles en los aeropuertos, que la verdad, pues a veces son nada más un asunto para tranquilizar a la gente, porque no son eficaces en la detección de pasajeros que pueden estar infectados y que a lo mejor lo más importante es la declaración que ellos mismos hagan al respecto de si estuvieron en peligro de haberlo contagiado, de haberlo contraído, ¿no? El problema es muy serio, te voy a explicar. Imagínate que llegan al aeropuerto y dicen, viene de China, viene de Estados Unidos, viene de Italia. Hay 120 países que tienen el virus ya. Los vuelos nacionales, un vuelo de Cancún, por ejemplo, puede traer turistas que estuvieron en Cancún 3 o 4 días, pero hace 6 días o 7 estuvieron en España. Entonces, realmente se complica la situación. Claro. El punto aquí importante es entender lo que está pasando en otros lugares del mundo y reaccionar a tiempo. Claro. Ayer oía el comentario de que en la epidemia de H1N1 que hubo en México se reaccionó muy pronto. Sí. Y que ahorita las cosas se están haciendo tarde, pero no es realmente cierto. En el H1N1 el brote fue en México. Claro. La epidemia era en México. Los casos se dispersaron en México. Aquí estamos hablando hasta ahorita, hasta el día de hoy, de puros casos importados. O sea, estamos en fase 1. Claro. Sin embargo, debemos entender el fenómeno que pasó en países como Italia, que se les pidió la sana distancia y la gente aprovechó esto para vacaciones. Y no lo acataron. Y no lo acataron. El problema de este virus es que, aunque es un virus potencialmente letal solo para los grupos etarios mayores, mayores de 70 años, puede afectar a cualquier grupo de población. Y el problema es la capacidad. Si tú haces una serie de medidas preventivas y estás preparado para contener, cuando venga la etapa 2, que es cuando se dispersa, no vas a saturar los servicios de salud. Claro. Si no estás preparado para ello, entonces se te van a disparar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Las terapias intensivas para el 17% de los pacientes que se van a poner malos. ¿Cuántos pacientes vamos a tener, doctor? Eso nadie lo puede saber, pero ayer estaba yo leyendo estimaciones y lo que se trata obviamente es de no ser alarmistas, pero vean lo que pasó en Italia en 2 días, ¿no? Estamos hablando de 4,000 casos en 2 días. También entendamos que esto afecta a los grupos de población que tienen enfermedades concomitantes. O sea, factores agravantes, además de la edad, son enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. ¿Qué país del mundo tiene el número 1 de obesidad y diabetes? Nosotros. Ahora, ¿hay suficientes camas de terapia intensiva? Las terapias intensivas no están vacías hoy día. Claro.
hay pacientes críticos en muchos hospitales por otros padecimientos, y van a llegar en oleada de repente los pacientes que se están incubando. Porque de que va a haber la fase 2 no hay ninguna duda, ya lo sabemos. 2 semanas, ¿verdad? Más o menos. Yo diría que una semana o 2 vamos a ver el punto crítico. En ese momento las medidas deben ser más estrictas para que no sean medidas de mitigación, sino de contención. Sí. Y la medida más eficaz es el aislamiento. Hoy, sin ser alarmista, en Europa, en España particularmente y en Italia, el control es estricto, no puede salir. Claro. La asistencia a los súpers, a todo esto. Me parece que no se han implementado por el modelo matemático que se está siguiendo y que tiene cierta lógica, porque todavía no tenemos casos que sean de alguien que vino de fuera y contaminó a alguien aquí, pero no tardamos. Claro. O sea, ¿estuvo mal lo de que se hayan dejado hacer eventos masivos, el Vive Latino y todo esto? ¿Estuvo mal? Estábamos todavía a tiempo, podría yo decir. O sea todavía sabiendo que todavía no brincamos la fase 1. Si hubiéramos ya estado en fase 2, definitivamente se hubieran cancelado. Como se hubiera cancelado los cines, los teatros, no necesariamente eventos mayores a 5,000 personas, sino menores. Pero eso se sucede cuando es una fase 2. Aquí lo que ha hecho el gobierno es poner en una balanza el costo económico de interrumpir antes y después, pero lo que yo creo es que vamos a tener que tener mucha conciencia de en un momento dado el costo va a ser mucho más alto si se enferma la gente masivamente. Claro. Ahora, en la época que tú nos estás comentando, doctor, del famoso H1N1, las medidas de contención o las medidas de distanciamiento social, por ejemplo, en los restaurantes, era dejar un buen trecho entre las mesas, que todos no estaban vacíos, ¿no? La gente pues no le quería apostar, pero esas eran parte de las medidas. El reducir, por ejemplo, los aforos en muchos lugares, ¿eso lo vamos a ver otra vez? Yo diría que es el punto fundamental. Acuérdense que es una situación diferente. En aquella época nosotros fuimos el país que empezó con este brote. Claro. Entonces era un brote masivo, ¿no? Estamos hablando de muchísimos casos, estamos hablando de más de 1,000 muertos, pero el gobierno tomó acciones muy oportunas y hubo una gran coordinación entre el gobierno federal y local, los secretarios de salud federales y estatales, y obviamente la difusión. En este momento lo que es muy importante es que la gente entienda, las personas entiendan que aunque no hemos entrado en la fase 2, mientras más medidas de contención hagamos, vamos a lograr que menos casos se dispersen. Y te voy a explicar por qué. Si tú te bajas de un avión y la sala de los aeropuertos está saturada y vienen potenciales contaminantes, muchos de estos pacientes van a pasar asintomáticos o con un cuadro clínico leve que parece un catarro. Y ni cuenta se van a haber dado. No tenemos la capacidad para hacer la prueba diagnóstica, que hay que decirlo, es una prueba que se llama PCR. Es una prueba que se hace en varios centros del país y ya se hace en 9 centros privados en este momento, 3 hospitales privados y otros más. Y se está tratando de dar una idoneidad a todos ellos para que pudiéramos ayudar en el diagnóstico. No se trata de hacerle popularidad o de promocionar esto, simplemente es todos por un bien común. Claro. ¿Hay suficientes pruebas, doctor? No, no lo hay. Ese es el problema. Por eso en este momento se hace un triage, que es una selección. Tú hablas y dices, tengo tales síntomas, y en este momento, como estamos en fase 1, esto es muy importante que la gente lo entienda, como estamos en fase 1, todos los casos son importados. Claro. Entonces, el criterio para decidir quién sí y quién no depende de si tuvo contacto con alguien confirmado, si ha estado en los países que hemos platicado en los últimos 14 días y si tiene sintomatología. Claro. ¿Cuáles son los signos fundamentales? Tos seca, irritación de garganta, fiebre y falta de aire. Esos son los criterios importantes. Ayer, por ejemplo, recibí una llamada. Hace poco tuve la fortuna de estar con ustedes también en otro de los noticieros y les comentaba que tuve la posibilidad de atender al paciente número 7. Y este paciente estaba en Boston. Viajó y me llamó y me dijo que tenía los síntomas. Le pregunté, ¿dónde estuviste? Y me dijo, estuve en un meeting en Boston. Le dije, pregunta si hay algún caso sospechoso de coronavirus entre los asistentes. Lo primero que hizo fue hablar para que se le hiciera la prueba, fueron a su domicilio. Ni siquiera lo vi yo. Como y eso voy a hablar ahorita, que es muy importante. Ni siquiera lo vi yo. A las 24 horas me habló y me dijo, tengo coronavirus. Se hizo un aislamiento de 14 días en su casa. Él sigue en aislamiento.
se iniciaron las medidas generales y el monitoreo con él ha sido diario. Sí. Y su evolución es un paciente de 49 años que está sano. Su evolución es la esperada. Está dentro del 70% de los pacientes que van a evolucionar prácticamente sin complicaciones. Se está recuperando. Se está recuperando. Ayer, por ejemplo, recibí una llamada y me decían, y además ya se hizo conocido, que un personaje del gobierno del Estado de México salió positivo sin tener síntomas. Esto es importante porque obviamente todavía no manifiesta la enfermedad, pero se hizo la prueba y salió positiva, y en ese momento todos sus contactos deben entrar en un protocolo de aislamiento. Claro. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente que tiene un cuadro leve y que sigue sus actividades? Por eso era tan importante la suspensión de clases. A los niños les va muy poco mal, o sea, menores de 49 años tienen una mortalidad de 0.2%, y los niños menores de 10 años tienen prácticamente 0%. Claro. Pero eso no quiere decir que no sean sujetos de contagiar a las demás personas. Entonces, si empiezan a aparecer brotes, como va a suceder en los próximos 15 días, lo que queremos es precisamente aclarar la curva y que no haya un evento masivo de contagios que saturen los servicios de salud. Doctor, si yo me siento mal en este momento, tengo algunos de los síntomas, ¿qué es lo que debo de hacer? Esto es importantísimo. Lo primero es, si tienes alguna sospecha de que tienes coronavirus, de que estuviste de viaje, de que estuviste en contacto con alguien, no vayas al hospital, no vayas con tu médico. Háblale a tu médico y dile tus síntomas, porque si no, esto es algo que va a pasar y es muy delicado. El personal médico que trabaja, por ejemplo, en mi caso, en la consulta privada, no tiene un equipo ni los medios para tratar a un paciente potencialmente infectado en el consultorio. El manejo del paciente con coronavirus es un manejo estricto de aislamiento con un protocolo de seguridad muy importante. Entonces, estos pacientes no deben llegar al consultorio. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque entendamos que son 70% con un cuadro leve o asintomático y que lo que se les va a pedir es que se aíslen en su casa y que se les den algún medicamento según el caso en particular. Y ahorita, además de todo, si no estás en el grupo de que viajaste a alguno de los países o tuviste contacto con alguien, no te van a hacer la prueba. Ahorita todo el mundo, todos los médicos recibimos, podría decir que cientos de llamadas diario de toda la gente que está espantada o que estuvo en países europeos. Si no tienes tos, si no tienes fiebre, dolor de garganta, cuerpo cortado, molestias articulares y falta de aire, habla con tu médico y él te va a decir qué hacer, pero tienes que aislarte. Ahora, no tenemos la suficiente capacidad para hacerle a todo mundo que sospechemos una prueba que se llama PCR. Entonces, esta prueba se reserva a los que son francamente sugestivos, que cumplen estos criterios. ¿Cómo se trata a un paciente de coronavirus? ¿Qué medicina se les da? Las primeras, ya también hay un protocolo bien establecido, esto es muy importante. La primera parte se trata como cualquier infección respiratoria. Acuérdense que los virus no se curan con antibióticos, con medidas generales. Medicamentos que ayudan a favorecer las secreciones, algunos medicamentos que mejoran un poquito la capacidad respiratoria. ¿Corticoides y esas cosas? Hay un criterio ahí controversial, los corticoides no. Por ejemplo, hay artículos que hablan de que tampoco el ibuprofeno, que es uno de los medicamentos antipiréticos más usados. Entonces, primero, no automedicarse. Segundo, hablarle a su médico. Tercero, quiero insistir nuevamente, no asistir a los consultorios si tienes una sospecha. Hablas con tu médico. Si vas al consultorio, pones en riesgo al personal médico, a los pacientes que están en ese consultorio y a toda la gente con la que puedas tener contacto. Ya si se sienten mal, hay que ir a urgencias. Hay que ir a urgencias, exacto. Hay que ir a urgencias de los hospitales del sector salud. Simplemente en la Ciudad de México hay más de 10 hospitales. O acceder a urgencias de alguno de estos hospitales privados que ya están certificados, avalados, para que se les haga una prueba que se llama PCR, que el resultado no es inmediato. Hasta 72 horas están tardando, ¿no? Se va corriendo, es una prueba en tiempo real, se toma una muestra de la nariz y la garganta, incluso a veces de las secreciones bronquiales, y en 24 horas más o menos tenemos un resultado. A la par se hace una prueba de influenza para descartar, por lo que habíamos platicado. Y si el paciente no se está complicando, que el dato de complicación es falta de aire, dificultad respiratoria, ese es un signo de alarma. Ese sí. Ese sí, te vas a urgencias de un hospital. Y ahí, es más, muchos hospitales ya tienen un protocolo bien establecido, un área diferente
para que los pacientes sospechosos no entren con el grueso de la población y la puedan contagiar. Claro. En los hospitales te hacen una evaluación, te hacen la prueba y te dan un tríptico con información de qué va a pasar mientras tienes el resultado. En caso de que este paciente sea positivo, debe caer en aislamiento 14 días y todos los contactos cercanos también. Claro. Para estarlo, se considera pacientes sospechosos. Si el paciente no desarrolla datos importantes como fiebre, como cambio en el moco, en la calidad del moco, como dificultad respiratoria, va a evolucionar bien. Claro. Pero si no, este paciente pudiera ser necesario internarse. Claro. Las medidas, otra vez reiterarle a la gente, lo más importante, lavarse las manos es lavarse obsesivamente las manos. Recordemos que la saliva puede durar en las manos bastante tiempo. Entonces, lavarse las manos antes, después, todo el tiempo, de manera obsesiva, no tocarse la cara, no tallarse los ojos. ¿El tapabocas sirve? El cubrebocas es más importante cuando uno está enfermo, para no contagiar a los demás, pero es una medida que se ha satanizado porque se ha exagerado. Realmente el cubrebocas, cuando estás demasiado cerca o vas a subirte, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Claro. Imagínense ustedes una mañana en hora pico en el metro con alguien tosiendo, ¿no? ¿Dónde está la sana distancia? Oye, comer ajo, porque también es una de las cosas que dijeron. Ni el ajo, ni la vitamina C, ni nada de esto. Hay una serie de medicamentos que se dan según la etapa. ¿Sí? Hay algunos antivirales, hay algunos medicamentos que se están probando, pero recordemos que es un virus nuevo. Claro. Todos los seres humanos somos susceptibles. No hay una vacuna. Ningún ser humano tiene anticuerpos contra este virus. Entonces, probablemente todos lo pudiéramos padecer. Claro. Pues, doctor Jorge Arturo Zavala, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Te lo aprecio enormemente. Yo creo que ha sido muy útil para toda la gente el poderte escuchar a un especialista y que no hagan caso de verdad a lo que se pone en redes sociales, que está de muchos es tendiente a alarmarlos y no se trata de eso. Hay que tener cuidado, sí, pero no alarmarse, ¿no? Lo último que yo diría es, muchas gracias, lo último que yo diría es, aunque todavía no se han escalado a un punto más serio, pero va a suceder. Va a suceder en los próximos 15 días. De verdad, evitemos los eventos masivos, evitemos el saludo de mano, lavémonos las manos, ¿sí? Y sobre todo, si tienes síntomas sugestivos, habla con tu médico. Claro. No vayas al hospital, no vayas al consultorio, habla con tu médico y él te va a orientar cómo manejar el cuadro. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias. Es un placer. Te lo aprecio mucho. Quique Villanueva. Muchas gracias, Paco. Les cuento que Centros de Prevención y Control de Enfermedades recomendaron que las reuniones de 50 personas o más en Estados Unidos se cancelen o pospongan. Esto durante las 8 próximas semanas debido a la pandemia de coronavirus. Por otra parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decomisó un paquete con pruebas falsas para detectar COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los aeropuertos en Estados Unidos se han visto sumidos en un caos con las nuevas medidas de revisión sanitaria de la pandemia del COVID-19. Estas entraron en vigor el sábado y se aplican a todos los pasajeros que regresen de Europa. Los viajeros tienen la espera de horas para someterse a la revisión antes de pasar por la aduana. Y también el gobierno de Estados Unidos informó que su nueva disposición niega la residencia legal de permanente de extranjeros que usen programas de asistencia social. No aplicará a los inmigrantes que busquen atención médica por el brote de COVID-19. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aclaró que la condición migratoria de quien sea no afectará el otorgar tratamiento o servicios preventivos. Esto pese a lo estipulado en la nueva normativa sobre carga pública que entró en vigor el mes pasado y castiga a los inmigrantes que necesiten asistencia pública. El gobierno de Perú decretó una cuarentena general en todo el país, así como el cierre de sus fronteras durante un lapso de 15 días para combatir la pandemia del COVID-19. Estas medidas implican la restricción del derecho de libre tránsito dentro del país, así como el cierre de comercios y empresas, con la excepción de bancos, farmacias y locales que vendan productos de primera necesidad. Y miren, por su parte, hasta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó una cuarentena colectiva en 7 estados del país, incluyendo Caracas. Será a partir de este lunes y la decisión se tomó tras detectar 7 nuevos contagios por el virus. Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y de la región Los Llanos,
el estado Cojedes, que tiene un caso ya comprobado y certificado. Estamos hablando de 7 estados de la República, de 7 zonas de defensa integral, quienes a partir de las 5 de la mañana, en unión cívico-militar policial, con el apoyo de la conciencia mayoritaria, entra en fase número 2 de cuarentena colectiva, de cuarentena social. Pero mire, esto no es lo mismo para todos. Hay algunos que tienen como prioridad la política. Pese a la pandemia del COVID-19, miles de defensores del presidente Jair Bolsonaro marcharon en varias ciudades de Brasil en favor del gobierno y contra los poderes legislativo y judicial. El propio Bolsonaro, que había pedido postergar los actos en apoyo a su gestión para evitar aglomeraciones que esparzan el virus, dio marcha atrás y participó en la manifestación de Brasilia, la capital del país. Qué bueno que eso nada más ocurre en países como Brasil. Muy buenos días, tenemos información muy importante sobre el pronóstico del tiempo que sucede en territorio nacional. Le quiero contar que hay una línea seca y hay canales de baja presión y hay corrientes en chorro y ahí viene un frente frío a mitad y a finales de marzo, y vamos a ver un cambio en condiciones de cielo, en pronóstico de lluvia y en vientos fuertes, y esto es justamente lo que está sucediendo. Tenemos esta corriente en chorro en Baja California y Sonora, tenemos vientos muy fuertes, rachas de 60 a 70 kilómetros en los límites del estado de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Además, se extiende un canal de baja presión hasta el Valle de México, donde hay un pronóstico de lluvia que se ha mantenido desde el fin de semana y continúa para el día de hoy. De igual forma, esto dura el día de hoy y el día de mañana, y los vientos en la península de Yucatán y Quintana Roo se mantendrán a pesar de los 36 grados centígrados. Eso sí, muy caluroso en toda la zona sur, suroeste y sureste mexicano, centro occidente también. Valle de México estará templado por la tarde, se sentirá el calorcito, pero tarde-noche a partir de las 4, el pronóstico de chubascos. Mientras, toda la complicación está en el norte del país, y en lo que viene otro sistema frontal vendrían de nueva cuenta cambios para mitad de semana. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos del alma y del corazón. Llegamos a máximas de 25 grados y tal cual lo vimos el fin de semana, con un pronóstico de lluvia a partir de las 4 de la tarde. Continuamos lunes, martes y miércoles. Mínimas de 11 y 12. Salga con paraguas para que no se me enferme o los cambios de temperatura le peguen y se me moje, y en la tarde y en la noche se me resfríe. Pues por favor, no, con paraguas para evitar esto. En Guadalajara, Jalisco. Los tapatíos queridos, muy buenos días. En el occidente centro del país llegamos a 30 grados centígrados máxima con mínimas de 12. Los cielos estarán parcialmente nublados. Muy buen clima, lo veíamos en zonas del sur, del centro occidente, del suroeste, del sureste mexicano. De lunes a miércoles 30 grados, solecito, mínimas de 11 y 12. En Monterrey, Nuevo León, ¿hay cambios? Claro que sí, regios. A ustedes les pega además bastante. Por ejemplo, el fin de semana estuvimos en máximas de 24 a 25, este lunes 27, pero seguimos con pronóstico de lluvia. Mínimas de 19, Nuevo León todavía le pega un poquito de vientos de 40 a 50 kilómetros por hora. Para el día de mañana son 30 grados martes, miércoles, y las mínimas se mantienen en 18 grados centígrados. En Puebla, ¿cómo no? 27 grados centígrados, mínimas de 11, y se mantienen cielos parcialmente nublados. Tormentas eléctricas para el martes y para el miércoles, las mínimas también en 12 grados centígrados. Ahora, en Tijuana, Baja California, gracias, llegamos a máximas de 16 con mínimas de 10 grados centígrados y hay cielos parcialmente nublados. Se mantiene friecito, sí, porque está ingresando un frente frío que, a pesar de que no genera cambios en condiciones de cielo hoy y mañana, las va a generar el día miércoles y se queda un ambiente más frío, 13 grados por la tarde, mínimas de 9. En León, Guanajuato, ¿cómo están? Muy buenos días. En el Bajío alcanzamos 27 grados con mínimas de 11, pronóstico de tormentas para el día de hoy. Y mañana estaremos en martes de 28 grados, miércoles de 29, todo el centro occidente, todo el Bajío se mantiene caluroso. Hay que, nada más el día de hoy, precaución con las lluvias a partir de las 4 de la tarde. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie. Robar era parte de su vida. Aprovechaba el caos de la Ciudad de México en horas pico para robar a los automovilistas. Sin embargo, sus días como criminal terminaron gracias al seguimiento que realizó la policía sobre su forma de operar. Esto es El que la hace la paga, con mi compañero Carlos Jiménez. Parecía cualquier grupo de vecinos platicando a las puertas de la vecindad en la que habitan, muy cerca del centro de Ciudad de México. Pero en realidad
Este hombre era un ladrón que salía a diario de su casa, caminaba algunas calles y se dedicaba a robar automovilistas. Es la avenida Fray Servando, una arteria vehicular en la que a diario circulan miles de automovilistas y que en distintas horas se vuelve un lugar con grandes congestionamientos. Y era precisamente eso lo que este hombre aprovechaba para buscar a sus víctimas y poder atracarlas. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, y así hallaron el arma escondida. Aquel delincuente fue finalmente subido a la patrulla y ya no pudo escapar. Era justo dentro de esta vecindad donde este hombre venía a esconderse tras cometer sus delitos. Aquí se refugiaba y se apoyaba en su familia para que lo defendieran si lo detenía la autoridad. Esa tarde no lo logró. Si usted lo reconoce, denúncielo. Se trata de Felipe de Jesús. Tiene 36 años de edad y este es el arma que usaba para sus atracos. Era una pistola de plástico con la que amedrentaba a sus víctimas. Gracias a la vigilancia y seguimiento del equipo de inteligencia de la policía desde el centro de monitoreo de la ciudad y a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este hombre acabó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Ahora vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Efraín Argüelles. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, perdón, buenas tardes. Mi querido Paco, buenos días. Esta mañana continúa cerrada la estación Tacubaya del sistema de transporte colectivo Metro de la línea 1. Como podemos observar, aún continúa el resguardo por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien está al pendiente al interior. La puerta, reiteramos, continúa cerrada. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la estación Tacubaya? Hoy comenzaron las pruebas con los trenes para posiblemente el día de mañana reabrir estas puertas y nuevamente reanudar el servicio. Esto es al interior de la estación Tacubaya. Al exterior, como podemos observar, aunque es un día feriado, mi querido Paco, ya desde muy temprano podemos observar un gran número de personas que están llegando hasta esta zona para buscar algún transporte para trasladarse principalmente hacia la zona de Chapultepec o bien continuar hacia Observatorio. Aún continúa este servicio gratuito que está ofreciendo precisamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana con los autobuses con los que trasladan a los policías. Con estos autobuses, con estos camiones, están trasladando a las personas que llegan hasta la estación Tacubaya hacia el perímetro del metro Chapultepec, y por parte del servicio de RTP, en estos autobuses de la RTP están llevando a las personas hasta la zona de Observatorio. Es importante el operativo que está realizando aquí personal policíaco, tratando de agilizar la circulación y también facilitando el paso de las personas para que puedan abordar los autobuses dependiendo cuál sea su destino. Es el panorama esta mañana desde la estación Tacubaya. Aún continúa suspendido el servicio en el sistema de transporte colectivo Metro, reiteramos, estación Tacubaya. Posiblemente se reanude para el día de mañana este servicio, pero de eso y más, Paco, si nos lo permites, estaremos al pendiente para informarlo de manera oportuna. Así será, gracias mi querido Efraín, buen día. Fuerte abrazo, excelente inicio de semana, seguimos trabajando. Igualmente para ti, vamos con Kiki Villanueva. Muchas gracias, Paco. Oigan, les cuento que el COVID-19 se ha llevado la vida de más de 3.200 personas en China y sigue contagiando a más de 80,000 tan solo en ese país. Aunque por fortuna son cada vez más los centros que empiezan a cerrar por la caída de los nuevos contagios. Aún así, esta experiencia marcará un antes y un después en la historia del gigante asiático. Pero, ¿y luego? ¿Será que cuando todo vuelva a la normalidad continúen con la fabricación del prototipo de tren de levitación magnética capaz de viajar a una velocidad máxima de 600 kilómetros por hora y cuyo diseño fue presentado para estar listo y operando en la provincia de Shandong a partir del 2021? ¿O continuarán su carrera espacial que hasta el momento ha logrado colocar una sonda lunar en el cráter Von Karman de la Luna y conseguir que un robot hiciera el viaje más largo de este satélite natural? ¿O quizá perfeccionarán sus lanzamientos espaciales marítimos desde el Mar Amarillo? ¿O a la par de su objetivo de completar la Estación Espacial China en el 2022 para continuar sus investigaciones científicas sobre la vida espacial, biotecnología, física de microgravedad y
astronomía. O tal vez utilicen las 4 pistas, 268 bahías de estacionamiento y la terminal de 700,000 metros cuadrados del Aeropuerto Internacional de Baiyun en Guangzhou para activar la economía y continuar con la proyección de 45 millones de viajes de pasajeros para el 2022 o 72 millones 3 años después. Aunque también le pueden apostar a las comunicaciones, ya sea con los descubrimientos que haga el Shuilong, su primera embarcación rompehielos que irá a la Antártica, o quizá desde casa se dediquen a comercializar los servicios 5G para que hasta hoy opera con 86,000 estaciones base en 50 ciudades de todo el país y que para el 2025 podría alcanzar un mercado de 460 millones de usuarios. Es una nación que de 1979 al 2001 hizo crecer su Producto Interno Bruto en 9.3% anual y en los últimos 25 años pasó de ser una economía de planificación central a una abierta al mercado en la que el sector privado ha crecido rápidamente, en donde la cultura ha empezado a hacer importantes aportaciones al mundo del arte y la historia, colocando diversos destinos y monumentos en el patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Existen fallas? Muchas. Desigualdad, por supuesto, sobre todo por la extensión de su territorio y los millones de habitantes. Pero con todo y todo nos hace preguntar ¿dónde estarán ellos después del COVID-19 y dónde estaremos nosotros como país o como continente cuando todas estas enfermedades nos hayan terminado de pasar encima? Paco, dentro de la vorágine de las declaraciones y predicciones y demás, dicen que este virus fue hecho para derrocar a China. Pues ahí está. No creo que les vaya a funcionar mucho. No, y además finalmente me parece que esas teorías de la conspiración siempre resultan un poquito ridículas, por decirlo menos, pero lo que sí, sin duda, es que el impacto económico que va a tener en todo el mundo es inconmensurable y también el impacto que va a tener en nuestro país. Ellos seguirán trabajando en toda esta cantidad de proyectos científicos, sociales y económicos. Mejor hay que ponernos las pilas nosotros y ponernos a trabajar. Eso me queda muy claro. Gracias, Quique. Vamos con el señor Roberto López Olvera. Robert, adelante. En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador afirmó que de ser necesario se haría la prueba para detectar el COVID-19. Respecto a la supuesta primera muerte por coronavirus, dijo que eso quedó desmentido. Porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba, ¿no?, del coronavirus. Hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares, hasta atropellantes. Afortunadamente, el señor no ha fallecido, ¿sí?, y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad. Van en aumento los casos de coronavirus en México. Ayer en su conferencia diaria para dar seguimiento al tema, la Secretaría de Salud informó que hay 53 casos confirmados. Los pacientes están graves. 176 casos se mantienen como sospechosos. Con la finalidad de evitar contagios de COVID-19, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, decidieron adelantar el periodo vacacional de Semana Santa. Este inicia el próximo viernes 20 de marzo y concluirá el 20 de abril, con la finalidad de mantener en aislamiento preventivo el sector educativo. Pese a las recomendaciones de evitar lugares concurridos, la Basílica de Guadalupe lució llena durante la misa dominical. Llegado el momento del saludo de la paz, el sonido local del recinto recordó que había que evitar el contacto entre manos y que bastaba con una inclinación de la cabeza. En la Ciudad de México, autoridades sanitarias confirmaron un brote de sarampión. Hay 16 casos activos, de los cuales 9 son adultos. Prácticamente en todos los casos no hay antecedentes de vacuna o hay vacuna incompleta, como en el caso de 7 niños. El brote habría iniciado en el reclusorio preventivo norte. Pues bueno, Primero se confiesa. No, Marlene. Ya está. Bueno, señoras, señores, de verdad, hacer desde aquí un llamado. Hay que extremar todas las precauciones, lavarse mucho las manos, no saludar de beso, no saludar de mano. De verdad, hay que extremar esas precauciones para estar todos Les da más seguros. a los viejitos, hazte para acá. ¡No me agarres! A 2 de 3 el viernes, ¿eh? A 2 de 3, pronósticos.